Del profe, querés aprender, Sí. Por eso te pusiste, trajiste eso porque querés aprender, hermano. El manual del profe apareció. Por favor, admití, hermano, admití. Te con manual, Roberto. ¿Dónde hay manual? Manual. Voy a abrir porque no parece que sea demasiado grueso. La primera página. Siempre en la señores, primera página está todo. En este tema no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Mira lo que es esto, Tranquilo. tanto tiempo habló de esto, no era nada. Por favor. Voy a dar lectura. Vean, Ojo, sin ironía, sin ironía. Escuchen a ver qué No dijo el inventemos, profe. no El manual del profe que deben tener en cuenta los jugadores para lograr los triunfos. Por dice. fin llegó a mitad. Imagínense ustedes, esta No hay es una fanfarria. charla técnica de Benicio al equipo. Escuchen bien. Dice Sin así. ironía, mira que voy a decir que es trucho ese manual, Manual que deben tener en cuenta los jugadores en la charla técnica con Benicio. Están los jugadores. Carlos, ¿te parece, Carlos, que esto me pueden hacer los compañeros? Ya veo que es lo que se viene. Y No, dice, ¿cómo que no, compañero? dice así, postdata, 2 puntos. Sí. ¿A qué me refiero? ¿A dónde apunto? Y para graficar el concepto. Correcto. El dispositivo táctico y la mecánica de movimiento estratégico. 2 puntos. La coyuntura y el ropaje futbolístico del equipo debe tener una hechura realizada con meridiana claridad. La formación integral y el aspecto cognoscitivo, buscando una jugada de origen inminentemente espurio, con jugadas pergeñadas, y si realizan lo que les explico más abajo con palabras simples, los triunfos van a llevar mucha luz para mi foquito, proponiendo que el rival tenga un lamento borincano y con mentalidad de aldeanos, haciendo que en el estadio haya un aire enrarecido en contra del rival. Por todo lo expresado, señores jugadores, deben hacer lo siguiente. El arquero debe dedicarse a atajar. Los defensores deben dedicarse a defender. Sí. Los mediocampistas deben generar fútbol. Sí. Y los delanteros deben meter goles. Sí. Muy fácil. Hagan lo que yo les explico con toda claridad. No confundan gordura con hinchazón. Ni me quieran vender un departamento en el Obelisco, porque si no ganan, mi mochila como técnico va a ser muy pesada y con mucha arena para mi camioncito, a pesar de que tengo la espalda ancha. Postdata, adjunto diccionario para los que no entiendan lo que expliqué. El manual de Benicio apareció. Viste que apareció el manual. Apareció el Con manual. compañeros así, ¿para qué quiero yo enemigo? Apareció. ¿Qué opina Carlos Torres del manual del profe? Yo necesito el diccionario, quería decir. Yo primeramente también necesito diccionario. Bueno, ahí está, ya apareció el Roberto, manual. tranquilo, Roberto, vas a aprender. Ya leer, apareció hermano. tu Esta- manual. antes de que Poné salga la debajo edición. almohada. Antes que salga la edición. Este se hizo en Ciudad del Este. Esto es inédito. No, en Ciudad del Este se hizo. José Boguente Este ya. se hizo. Apareció. Se buscó. ¿Cuántos compañeros lo buscamos? buscamos Vos a tu mucho. hijo le pediste, Sí, yo a Chiche. a todos. Yo también. También pediste. Gato Yo también. también. Yo también le pedí a todo el mundo. Qué Y apareció. charla técnica, che. Llegamos acá con esa charla técnica. Para finalizar, tengo que Aprendí decir, mucho. parafraseando a Benicio, palo porque boga y palo porque no boga. Así mismo. Un ratito vamos, ya que apareció el manual del profe, hay un material que preparó la producción por el manual del profe. ¿Qué opinas de tu manual, Benicio? No, Está muy bien. Me encanta la iniciativa, la fina ironía. Claro que es un manual trucho, pero manual al fin. ¿Trucho? Y Bueno. No es trucho. A ver, Trucho. No, acá- ¿qué material que dice? El manual el manual puede ser, pero las expresiones son reales. Nicole, búscame un poco ese manual de Benicio, sí, que no sé qué es lo que tendrá, que tanto habla ese manual, que quiero saber si hay algo importante en ese manual. ¿Está bien, pa? Bueno, mi hija, chao, beso. Hola, Vale, ¿cómo estás? Decime una cosa, ese manual que estaba acá, si me podés conseguir, por favor, y me lo traes, o realmente es una libreta de cuenta que él tiene. Hola, Chochi. Anda, búscame, papi, el manual de Benicio. Chiche, haceme un favor, negro. Conseguime el manual de Benicio. Yo no lo estoy encontrando. 30 años en la cancha, jamás pude verlo.
¿Cómo le va, Cheche? ¿Qué hace, Miri? Hola, ¿qué tal, Julio? ¿Qué tal? ¿Mala por Tranquilo. ¿Cómo andamos? Sí, ¿qué les pasa a los muchachos? Están todos locos ahí, escuché en los pasillos que están pidiendo el manual de Benicio Martínez. ¿Ah, sí? Sí, le escuché ahí a Pato, a Jorge Esteche, a Roberto Cabañas. Están todos pidiendo el manual de Benicio. ¿Y aún no se le encontró? ¿Aún no encontraron? Estamos todos locos, será. No se puede decir que estamos todos locos. internet, ¿verdad? Yo me iba a buscar en las librerías. Aquí está el Google. En las librerías. Aquí está el Google. Señor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Sí, estamos buscando el manual del profesor Benicio Martínez, que habla sobre fútbol. La verdad que del profe Benicio no hay ningún título de él. Acá tenemos más de 3.000 libros y no hay ninguno. La verdad que nunca no escuché hablar de ese manual. La verdad que no existe. Tenemos aproximadamente 15.000 títulos y el mentado libro de Benicio Martínez, en verdad, en todos estos años que tengo de librería, nunca lo he visto. Linda topaila manual de Benicio Martínez. Oye, poma 26 años en Abajo Deporte de Tayucuy, Taipori. Realmente cansado, impotente. Por un lado, buscamos por todo el país, prácticamente recorrimos la geografía patria, pero no hubo caso. El manual de Benicio Martínez, por lo menos en este país, no existe. No sé si él trajo de otro país. Vamos a seguir buscando a nivel internacional. Esta historia continuará en el próximo Mundial. Bueno, si existe tal manual. Bueno, ahí estaba la producción. Apareció. Fantástico, fantástico. Aplausos. Muy bien, ahí está el manual del profe. Muchas gracias, muchachos, muchas gracias. La verdad, me siento gratificado por la conducta, la actitud, el esfuerzo de los muchachos. Grandes actores, grandes actores. Y en especial a Roberto Cabañas. Voy a llevar en la retina y en el recuerdo la expresión de Roberto Cabañas. Y paitenio la tipo. No, me parece que esa libreta de almacén. Le trató de libreta de almacén, Roberto. A tu manual. A mi manual. ¿Vos sabés qué? Porque te quiero. Caporreo. No, si no hubiera dicho. No, totalmente. Agradecido, Roberto. Bueno, y eso es lo que tiene también un poquito esta copa. ¿Dónde se puede conseguir? Está a la venta. Está a la venta. Voy a hacer varias copias. No estábamos diciendo, Carlos, que la pasamos tan bien acá con todos los compañeros, lo dijo más de una ocasión también Roberto, porque nos gusta el fútbol, lo vivimos de una manera distinta, el árbitro desde su punto de vista. De todas maneras, todos los que estamos en esto de alguna u otra manera, tal vez quisiésemos en algún momento haber estado dentro del rectángulo. A Roberto le tocó. A nosotros desde la periferia, pero es lo mismo. Vos también, querido. Héctor también, campeón. Como técnico, creo que dirigió varios equipos donde yo dirigía de un árbitro excelente. Él no se quedaba sentado. A ver, ese tema quiero preguntar. Él nunca se sienta.